Juan Carlos Spadafora. Hola, ¿qué tal, Horacio? Muchas gracias. Spadafora, yo decía, Sí. haciendo un dibujo tal vez grotesco, uno pensaba en la Edad Media en hombres que tenían un sombrero enorme de lunas y estrellas y mezclaban la química, pero eso no es la alquimia. Transformaban los metales cualquiera en oro, pero eso no es la alquimia. ¿O sí? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el padre de la alquimia, Hermes Trismegistus, fue el precursor. Alquimia proviene del árabe. Alquimia, la química. La química que, haciendo una deducción, significa tierra negra. Pero tenemos que separar algo que es muy importante. Cuando hablamos de alquimia, hablamos de la alquimia que se elabora en un laboratorio con artefactos y cosas de tercera dimensión. Es la química. Ahí entramos en la química. La química trata de cosas materiales, de elementos materiales, de tercera dimensión, palpables. La alquimia no. La alquimia es algo superior. Es una filosofía mágica, pero no mágica, mística, tonta, salvando distancias, creyendo en cosas extrañas, sino una variación, una modificación de nuestro ser interior. Es transformar lo que es la materia burda que tiene el individuo internamente, lo negro del individuo, a transformarlo en oro puro. Ahí está justamente la comparación que se hace con la química. ¿Usted cree, por ejemplo, que un asesino, usted cree realmente que un asesino, por más química interior que quiera proponerse, mañana se convierte en Heidi? De ninguna manera. ¿Entonces? De ninguna manera. La química y la alquimia, vamos a hablar de la alquimia. La alquimia es una transformación, es una transmutación individual del ser. Y esto es muy importante, lo que usted dice. El asesino de hoy va a tener que transcurrir, va a tener que trasponer muchas fronteras, va a tener que vivir muchas vidas para poder lograr esa purificación interna de su ser, para ir aprendiendo sobre sus falencias, todo lo equivocado, separar lo burdo de lo bueno. A medida que pasa el tiempo, el individuo va a tener que ir modificando su conducta, porque si no va a seguir sufriendo, va a seguir en ese atraso espiritual. No está dentro de la evolución. La evolución es justamente, hablando de lo especial, de lo bueno, la evolución es la transformación alquímica, es el cambio, es encontrar el ser supremo, pero no en términos filosóficos, místicos. No, el saber uno dónde está parado, conocerse a sí mismo. Y algo fundamental, la alquimia psicofísica tiene una particularidad, que no es la de conocer y creer, sino la de saber. ¿Por qué? Porque al ir conociendo la alquimia psicofísica, nosotros vamos transponiendo y vamos haciendo un cambio interior mediante un ejercicio. Ese ejercicio que nos hace a nosotros regular todo lo que sea las válvulas interiores, los llamados chakras. Nosotros llamamos válvulas dosificadores en términos occidental y argentino también. A ver, químicamente yo quiero que este agua pueda ser vino. ¿Puedo llegar? Sí, se ¿Puedo puede llegar? llegar. Con diferentes composiciones químicas. Química se puede llegar. Yo puedo llegar del agua al vino. ¿Qué necesito para hacer ese traslado? Hombre bueno, hombre malo, hombre bueno. Más allá de superar diferentes etapas, diferentes generaciones, diferentes transmutaciones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo me doy cuenta? Es porque el individuo directamente va haciendo su propia transmutación. Es decir, yo puedo químicamente transformar el agua con elementos químicos en vino. ¿Y cómo yo me transformo? ¿De bueno a malo? ¿De malo a bueno? ¿Qué ocurre? El alquimista primitivo, trataba de encontrarle la solución, de buscarle del plomo, lo burdo, el contenido de azufre, sal,
azufre, sal, mercurio, que tiene ese metal, lo trataba de elaborar mediante una serie de estudios, de análisis, de pruebas filosóficas, y convencía al emisario de turno, al jerarca de turno, al rey de turno, a la persona que estaba en ese tiempo gobernando su país, para conformarlo y que no lo pusieran por brujo y lo mandaran a la hoguera. Entonces, ¿qué ocurre? Para que eso se logre, la importancia es conocer la transmutación personal del individuo. Es decir, no hace falta que... A mí no me interesa transformar el agua en vino. A mí lo que me interesa es transformar a mi espíritu burdo, negro, en algo sublime, en algo puro, noble. Es decir, ese oro material es, digamos, el oro espiritual. Pero no para ser un santo varón, ni una mujer, una carmelita descalza. No, para ir mejorando, transmutando, y aquí entramos en un terreno muy especial. Hay un viejo dicho que dice que el oro es la sombra del sol y el sol es la sombra de Dios. Esto es muy importante, porque el individuo, hablamos recién justamente, y tenemos que entrar en otro terreno. Nosotros somos científicos y hablamos de válvulas dosificadoras. Nosotros nos regimos por válvulas desde la coronaria, la frontal, la laringea, la cardíaca, la estomacal, la umbilical y la sexual. Son válvulas que dosifican una energía. Los llamados chakras. Chakra significa rueda o espiral en sánscrito, ¿no es cierto? Bueno, esas ruedas y espirales tienen una energía. Esa energía nosotros la tenemos que ir transformando mediante un ejercicio, pero un ejercicio simple, donde el individuo pueda mejorar su estado, donde pueda sentirse bien. Es decir, nosotros nos basamos y estamos tratando con un sistema, unas reglas de juego. La cuestión no es que las reglas de juego nos gobiernen a nosotros. Nosotros tenemos que jugar con esas reglas. El sabio es el que maneja la cosa, para bien de él y de lo que los acompañan. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay sabios que se engañan. Por supuesto. Y se mienten. Y se mienten. Porque las cartas las reparten ellos. Y hay algunas cartas que están marcadas. Por supuesto. No nos olvidemos que Hermes, que fue el padre de, digamos, el formador de los 7 principios fundamentales, el autor del Kybalión, fue llamado el escriba de los dioses, hablaba de que había la alquimia falsa y verdadera. Era un sabio. Era falso y que era verdadero. Era un sabio. ¿Cómo sabemos hoy qué es lo falso y qué es lo verdadero? Claro, lo falso y lo verdadero es muy simple, es conociéndonos a nosotros mismos. Uno sabe cuando está en la vida jugando con reglas de juego que son sanas, que son nobles, y sabe cuando uno está jugando con reglas de juego sucias. Si el individuo maneja esa regla de juego en una alquimia personal, en una alquimia simple, pero para que mejore su yo interior, uno no se puede engañar. Es como mirarse al espejo y decir, ese soy yo, no es el vecino. Él es Espadafora, ya venimos. Juan Carlos Espadafora y la alquimia psicofísica, ¿no? Yo estaba leyendo por ahí algunos apuntes que dicen, en la actualidad, en la nueva era de los conocimientos y las comunicaciones, todos pueden acceder a un legado que es el legado alquímico, transformándose en verdaderos iniciados, sin necesidad de pertenecer a ningún credo, a ninguna secta, a nada de lo que pueda llegar a condicionar al hombre. Exacto, es una gran verdad. Es decir, en la antigüedad, evidentemente para acceder a ciertos conocimientos, habían que estar sujetos a un sistema de creencias. Y esto dicho con todo respeto, el sistema de creencias por lo general estuvo siempre predominante al individuo para que estuviera asustado, estuviera temeroso a algo, es decir, estuviera como esclavizado a un conocimiento que se le daba en porciones y sujeto a la persona que lo estaba dando. Ahí estaba el error. En estos momentos entramos al tercer milenio. El tercer milenio tiene que encontrarnos con conocimientos libres,
sin ataduras. Es decir, esos conocimientos de la alquimia, justamente, son los conocimientos de la verdad, pero no de una verdad falsa, sino una verdad que le sirve al individuo para sentirse mejor, sin ataduras de ninguna especie. Yo no necesito estar en ninguna religión, creencia, y dicho con todo el respeto, para estudiar o elaborar lo que es un ejercicio alquímico. Yo para poder transitar los caminos, los senderos de la alquimia psicofísica, solo tengo que hacer un ejercicio, que es el de regular mis energías, mis propias energías. Nosotros tenemos campos energéticos en el cuerpo, que si los sabemos manejar y sabemos las técnicas, evidentemente nos autodefendemos de todo lo que nos rodea. ¿Eso es dinámico? ¿Eso es? ¿Dinámico? Es dinámico. Es decir, no es igual todos los días. No, no es igual todos los días. ¿Y cómo lo reconozco? Y se reconoce por el efecto de la evolución. Es decir, yo me voy sintiendo bien. Yo, por ejemplo, estoy en un lugar determinado, en un ambiente determinado, y aplico la alquimia psicofísica. ¿Sí? Claro. Yo estoy en un ambiente donde yo no me siento bien. ¿Y qué haces? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces? Yo sé que yo tengo válvulas dosificadoras, por ejemplo, que es en mi cuerpo, por ejemplo, la parte mental mía, está preparada y siente, recibe, en la parte, incluso la parte coronaria, que es la glándula timo, donde está la parte de las emociones, recibe un rechazo de una persona que tengo delante. Le doy la mano y ya siento la vibración de esa mano que es negativa. Entonces, ¿qué hago yo? Automáticamente pongo en funcionamiento todo mi aparato interno alquímico, que es de prevenirme mediante un ejercicio interno, mental, sobre la persona que tengo delante. ¿Y que arma una especie de barrera, de paredón? No es barrera ni paredón, simplemente es un trabajo energético que fluye de mí mismo, de mi mente, para que la persona que tenga enfrente directamente se sienta mejor también él. Fíjese qué diferencia hay con lo que es el rebote del ojo por ojo, diente por diente. A ver. Es decir, yo por ejemplo tengo una persona delante mío, tengo un profesor, voy a dar un examen. El profesor es severo, no es malo, pero es severo, demasiado severo. Exigente. Exigente. Yo le pido a ese profesor, yo le estoy pidiendo a mi guía espiritual, mi asistente espiritual, porque todos tenemos el famoso ángel de la guardia que hablaban nuestros abuelitos, Horacio, evidentemente está con nosotros. Nosotros tenemos asistencia espiritual. Esa asistencia espiritual que muchos no le dan importancia, está permanentemente con nosotros. No es un esclavo nuestro, pero está con nosotros para ayudarnos. Yo le pido a mi asistente espiritual, porque tengo una buena conexión con él, porque me porto bien, no porque directamente sea un santo, sino porque hago bien los deberes, le pido de que colabore con ese ser que tengo delante mío, ese profesor, para que mediante de espíritu a espíritu, de guía a guía, ablande a ese profesor para que a su vez, por lo menos me escuche, razone, piense y razone, y no se ponga duro como para decir, te voy a apoyar. ¿Qué pasa en las cuestiones del amor? ¿Qué pasa cuando un hombre se enamora de una mujer de un hombre, y la alquimia no funciona? Y tiene que funcionar en algunos casos. Cuando no funciona, porque el sistema de polaridad evidentemente es distinto. No es que no funcione porque uno de los dos no sirva. Simplemente nosotros tenemos un sistema de polaridad. El sistema masculino es el sistema fuerte, positivo. Es el sistema del azufre. La polaridad del azufre. El femenino no. El femenino es un sistema mucho más débil. Pero ojo, este es de la creación. Es un sistema que se complementa con el del hombre, que es de calor. ¿Me entiende? Cuando nosotros, una mujer, estamos un tiempo con ella y no complementamos, nuestras vibraciones no son las mismas, porque hay algo muy importante también que hay que tener en cuenta. Nosotros nos basamos en un sistema vibratorio. Claro. Es decir, mi vibración es afín a la persona que tengo al lado. Si yo la persona que tengo al lado no estoy vibrando como él, ya hay algo que no anda bien. Ya no hay, evidentemente entramos en un campo vibratorio distinto. Es como entrar a otra dimensión. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer sienten una fuerte pasión, que los encuentra y los coinciden? Y la pasión se va debilitando.
¿Qué pasó? Si hubo pasión, si hubo un encuentro importante, ¿por qué se debilita? Bueno, se debilita por el solo hecho de que la pasión fue un hecho circunstancial que el sexo, el género masculino y femenino, entró a trabajar en una forma mucho más rápida. Pero cuando la polaridad empieza a diferenciarse, automáticamente se apaga esa pasión. Y uno de los dos se aleja. Y es conveniente alejarse. A lo mejor algún religioso estará en contra de lo que yo digo, pero es preferible alejarse, sí. Es preferible porque esa polaridad va a traer muchos momentos ingratos, injustos para cualquiera de los dos. Y si hay hijos, peor todavía, porque a veces hay hijos. A veces hay hijos. Y los chicos tienen la polaridad, generalmente tienen la vibración, y le explico. Yo por ejemplo, con mi hija tengo una vibración similar. Yo estoy en 103.7. Mi hija, por ser, valga la redundancia, hija mía, tiene 103.6, 103.5. Mi hijo tiene la vibración de la madre, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a la madre? Es decir, es distinto. Es distinto. Es decir, ¿más o menos? ¿Más o menos? No, le va bien, le va bien. Pero si esa vibración no combina, no anda bien, mi hijo o mi hija va a tener la vibración mía. Si yo me separo de mi mujer, mi hijo va a seguir conmigo y me va a escuchar, va a pensar y razonar la actitud que yo tuve ante para con mi mujer. Mi hija sí la va a pensar y la va a razonar, pero va a ser distinto. Va a estar a lo mejor de acuerdo un poco más con la madre. De ahí vienen las tendencias. De ahí vienen las tendencias que la alquimia interior produce en el individuo. La tendencia de decir cómo una hija tira más por la madre y el hijo por el padre. Y a veces al revés. Es decir, que la vibración, el grado de vibración está justamente de acuerdo, o por lo menos parecido, a uno de los dos hijos. Entonces, de esa manera, es cuando un matrimonio se separa, uno no tiene que hacerse mucha mala sangre, aunque a veces ocurre eso, simplemente tratar de llevarse bien con el hijo que uno es afín y con la hija también, pero respetar las opiniones de esa hija, porque evidentemente está vibrando en otra situación, en otra vibración alquímica. ¿Qué pasa cuando las personas tienen fuerzas espirituales, una para un lado, otra para el otro lado? Unos se conectan con un dios, otros se conectan con otro dios. ¿Qué significa eso? ¿También hay una alquimia con alguna religión, con alguna columna fundamental religiosa de humanidad? No, acá hay algo muy importante. Acá tenemos que poner algo en claro. Nosotros tenemos que tener un perchero etérico, que tenemos que dejarlo claro. Es decir, cuando nosotros tenemos que hablar de religión, tenemos que hablar de creencias, evidentemente hay personas que el sistema de creencias ha influenciado sobre determinadas personas por su forma espiritual, por su manera de comportarse, de tal manera que se sienten un poco, digamos, atraídos por tal o cual religión. Fíjense que hay matrimonios que algunos hijos toman, por ejemplo, una creencia determinada y otros se van para otro lado. Y usted dice, pero ¿cómo transcurre? ¿Por qué pasa eso? Cuidado que puede haber una falla del padre también, o de la madre. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos a nuestros hijos ajenos a todo lo que sea creencia o religión, pero no ignorarlos, ajenos a influenciarlos a ellos, sino que ellos por su propia decisión toman el camino alquímico de decir yo creo, yo no creo, yo estoy o no estoy. Y fundamentalmente algo que hay que mentalizarse, no hay que creer, hay que saber. Gracias, Padre Faro. Muchas gracias. Lo mejor para usted. Gracias. Digo, qué bueno esto de la alquimia, esto de poder mezclarnos, de ser mejores, de reconocernos y de que usted pueda ser con nosotros también una zona infinita. Ahí va.
El reencuentro en Zona Infinito. Clarividencia es el tema que les propongo. Rosario, una mujer que dice ser clarividente, presentir, intuir, imaginar, adivinar, profetizar, clarividencia. Ahí vamos.